¿Ya? Muy buenas noches, amigos y hermanos, aquí en la pirámide de Lima, Perú, y ustedes también en San Félix de Venezuela. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes presente aquí en Lima, Perú, y a través de la vía telefónica con ustedes en Venezuela, en la dedicación de la pirámide de San Félix. Esta noche es una noche muy importante para los hijos del reino de Dios en San Félix, Venezuela, y también aquí en Lima, Perú. Conscientes de que estamos viviendo en el fin del tiempo, en el tiempo en que dijo el Señor Jesucristo que se llevaría a cabo la gran cosecha del trigo de los hijos del reino de Dios. Estamos muy contentos al saber que los hijos del reino en los diferentes países tienen un lugar donde se pueden reunir para escuchar la palabra de Dios correspondiente para este tiempo final. Representada, simbolizada esa palabra en la gran voz de trompeta, en la trompeta final, y también representada en el agua de vida eterna. Todos en este tiempo tenemos a la disposición el agua de la vida eterna conforme a la promesa divina. Y cada hijo de Dios en su país tiene un lugar donde puede reunirse para recibir el agua de la vida eterna. Y para mí es de grande bendición saber que ustedes allá en San Félix han preparado un lugar para los hijos del reino de Dios reunirse y recibir así esa agua de vida eterna. Así se cumple la promesa, el espíritu y la esposa del Cordero, ofreciendo el agua de la vida eterna y preparando lugar para aquellos que vienen para tomar del agua de la vida eterna y saciar así la sed espiritual y vivir eternamente. Así como ustedes han construido un lugar, una pirámide, en una ocasión el rey Salomón construyó también un edificio, un templo para el Dios Altísimo, para que Dios se manifestara al pueblo hebreo.
Y en la dedicación de ese templo, la gloria de Dios entró. Y el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Pertenecemos a una familia, amén, a la familia de Dios. Amén. Por eso recibimos el nombre del Padre de la familia, amén, el nombre eterno de Dios. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor o al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios nos permita comprender, amén, la construcción de este templo, amén, del templo del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento ustedes aquí en Lima y ustedes también allá en San Félix de Venezuela, si están en pie. Toda construcción, todo templo que se construye está señalando a la construcción del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y los templos que más claramente tipifican el templo del Señor Jesucristo son el templo de Moisés y el de Salomón, porque en ambos templos, siendo diseño divino, Dios mostró en ellos lo que sería el templo espiritual del Señor Jesucristo. Amén. Aquellos templos tenían atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo, que estaba hacia el occidente, se encontraba la parte más importante de ese templo, porque ahí se encontraba el arca del pacto o testimonio, y dentro se encontraba la vara de Aarón que reverdeció, también el maná escondido y las tablas de la ley. El mensaje de la ley, el mensaje de la primera dispensación se encontraba dentro de el arca del pacto, la cual estaba en el lugar santísimo. Y en el templo espiritual del Señor Jesucristo se encuentra también atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Amén.
Dice el apóstol San Pablo que nosotros somos templo de Dios. Dice que vamos creciendo para ser ese templo. Y el grupo de creyentes, como cuerpo místico, viene a ser el templo espiritual del Señor Jesucristo. Amén. Por eso también San Pedro dijo: vosotros como piedras vivas, sed edificados, sois edificados un templo santo al Señor. Y también dice que como principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. También el cuerpo místico del Señor Jesucristo está representado en el monte de Sión y en la Jerusalén celestial. Por esa causa, sobre la cima del monte de Sión, aparece en Apocalipsis capítulo 14 el Cordero en pie, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre. Porque la cima del monte de Sión está representado en el templo como el lugar santísimo. Por esa causa, dice el profeta Isaías, y también San Pablo repite en la carta a los romanos en el capítulo 11, y vendrá a Sión el libertador. Amén. Y también San Pablo repite la misma escritura, porque así como en la dedicación del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón, la venida de Dios de la Shequina a ese templo, al entrar a ese templo, luego reposó en el lugar de reposo de Dios, en el lugar santísimo sobre el arca del pacto. Amén, Señor. Sobre el arca del pacto se colocó Dios, la Shequina, en medio de los dos querubines. Amén. Sobre el arca del testimonio. Porque la venida del Señor siempre se lleva a cabo a su templo. Amén. En su templo. Amén. Por eso dice la Escritura en Malaquías: y vendrá a su templo el Señor. Vino al templo que hizo Moisés, vino al templo que hizo Salomón, y en este tiempo final, la segunda venida del Hijo del Hombre se realiza en su templo espiritual, sobre el monte de Sión, al lugar santísimo de ese templo espiritual, para colocarse sobre el arca del pacto, donde la ley actualizada estará bajo el ministerio de Moisés en su segunda manifestación, y la vara de Aarón, reverdecida, actualizada, bajo el ministerio
según el orden de Melquisedec. El ministerio correspondiente al lugar santísimo. Porque el ministerio del lugar santísimo siempre ha sido el ministerio del sumo sacerdote. Pero no será el ministerio del sumo sacerdote terrenal, no será según el orden terrenal de un ministerio terrenal, según el orden de Leví o algún otro orden terrenal, sino según el orden celestial de Melquisedec. Ese será el ministerio para la segunda venida del Hijo del Hombre a su templo sobre la cima del monte de Sión, porque vendrá a Sión el libertador, vendrá a su templo el Señor, y serán llamados con gran voz de trompeta todos los escogidos y juntados en el templo espiritual del Señor, en el lugar santísimo, porque ese es el trono del Señor Jesucristo. Y Él dijo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. El trono del Señor Jesucristo en su templo, el lugar santísimo de ese templo, compuesto por las piedras vivas, por los hijos del reino en este tiempo final. Y así cumple el Señor Jesucristo la promesa de Apocalipsis capítulo 3 y verso 12, que dice: al que venciere, yo le haré columna. ¿Dónde? En el templo de mi Dios, en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Usted y yo somos columnas de ese templo, pertenecientes a el lugar santísimo de ese templo, para ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles a su templo, y en su templo y en el lugar de reposo, en el trono del Señor Jesucristo, colocado en el lugar santísimo de ese templo. En medio de los dos querubines actualizados, que son el ministerio de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Los dos querubines actualizados en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo. Y ahí usted y yo somos colocados conforme a la promesa divina, porque somos parte del lugar santísimo de ese templo. Y ahí Él cumple también la promesa: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. El maná escondido estaba dentro del arca del pacto, el cual estaba en el lugar santísimo. Y para poder comer del maná escondido es necesario estar en el lugar santísimo de ese templo, en donde se encuentra
el arca del pacto, el arca del pacto testimonio, del templo del Señor Jesucristo, es colocado en su templo en este tiempo final. Fue colocado miles de años atrás en el templo que hizo Moisés por orden de Dios. Moisés dirigió todo ese trabajo y se colocó el arca del pacto en el lugar santísimo. Y así también en nuestro tiempo se coloca el arca del pacto del testimonio en el lugar santísimo de ese templo, en la edad de la piedra angular, la edad de oro, la edad que se construye por el Señor Jesucristo, que es el diseñador y constructor de ese templo. Se construye en el occidente, en la tierra de América, como fue construido el lugar santísimo en el primer templo, en el que hizo Moisés y el que hizo también Salomón. Fue construido el lugar santísimo en el occidente de ese templo y el arca colocada en el lugar santísimo que estaba en el occidente. Y así también el Señor Jesucristo construye el lugar santísimo de ese templo en el occidente con los escogidos que en el occidente, en el tiempo final, están viviendo y escuchan el llamado de gran voz de trompeta para ocupar su posición en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Colocados todos en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo, podemos todos ver las promesas divinas correspondientes al tiempo final, las cuales se llevan a cabo en la edad o etapa del lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo. Para eso estamos nosotros viviendo en este planeta Tierra, para ser parte del lugar santísimo y recibir la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y escuchar la gran voz de trompeta que nos llama, nos recoge y nos da la fe para la transformación de nuestros cuerpos y el rapto de los escogidos, de los hijos del reino. Estos son los negocios del reino de Dios profetizados para este tiempo final. La gran cosecha para la cual Él dijo que enviaría a sus ángeles. El recogimiento de los escogidos con gran voz de trompeta, para lo cual envía a sus ángeles con gran voz de trompeta. La venida del Hijo del Hombre a su templo, al lugar santísimo, para sentarse en su trono, en el templo del Señor Jesucristo. Todo esto corresponde a nuestro tiempo. Y para ver el cumplimiento de todas estas promesas, estamos nosotros viviendo en este tiempo. El propósito por el cual vivimos nosotros
es el propósito divino para ver y recibir su programa y así tener parte y suerte en su programa. Amén. Y poder decir, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, en la edad del trono, en la edad del lugar santísimo, en la edad de la piedra angular, en la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en la edad de la gran voz de trompeta, en la edad de la cosecha. Tenemos el privilegio más grande que un ser humano pueda tener en esta tierra. Y somos bienaventurados cuando podemos ver y recibir todas estas cosas que Dios está llevando a cabo en su reino, en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y para que todos entendamos estos misterios, dice Jesús en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él viene dando testimonio de todas las cosas correspondientes a nuestra edad, a el lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Él viene dando testimonio de la palabra, el mensaje correspondiente al tiempo final. Su mensaje será ese testimonio que revela, da a conocer todos estos misterios del reino de los cielos que se están llevando a cabo conforme a como fueron prometidos para este tiempo final. Por esa causa, también dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Las palabras de la profecía de este libro son el mensaje, el testimonio del ángel del Señor Jesucristo. El mensaje del ángel del Señor Jesucristo es lo más grande que un ser humano puede escuchar. Porque es el mensaje de parte del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. La revelación de Jesucristo, el que la quiera tener, el que la quiera recibir, el que la quiera entender, porque Jesucristo, conforme a la promesa, sería revelado, manifestado en el tiempo final. Pues él mismo dijo, como fue en el día de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará. La revelación del Hijo del Hombre con sus ángeles la tiene, la trae y la da a conocer el ángel del Señor Jesucristo. Y así como dijo Jesús, gracias Padre, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas?
la venida del Hijo del Hombre, la primera y la segunda también es en la misma forma. Escondiste estas cosas, el cumplimiento de las promesas mesiánicas de la primera venida del Hijo del Hombre en el oriente, en la tierra de Israel, como el relámpago saliendo. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, del sumo pontífice, aún teniendo los grados en teología, en divinidad que tenía, y también los demás sacerdotes según el orden levítico. Dios había escondido la primera venida del Hijo del Hombre, la había escondido de los sabios y de los entendidos, de los grandes líderes religiosos de la religión hebrea y de las demás religiones de aquel tiempo, de los que la gente esperaban y confiaban que les darían a conocer la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mesías, porque siempre hablaban de que el Mesías vendría, y cuando vino, su venida estaba oculta de los ojos, del entendimiento intelectual, teológico, de aquellos grandes líderes religiosos. Has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Por eso Jesús le decía a ellos: vosotros sois ciegos y sois guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo. Ambos caen en el mismo error. Pero gracias porque lo escondiste de los sabios y entendidos y lo has revelado a los niños. Aquellos discípulos de Jesús eran niños en lo intelectual. No tenían un conocimiento intelectual teológico como el del sumo sacerdote y demás ministros, pero tenían lo más grande que un ser humano podía tener en cuanto a conocimiento del programa divino, de los misterios del reino de Dios para aquel tiempo. Aquellos niños tenían el conocimiento de la primera venida del Mesías conforme a la promesa divina en medio del pueblo hebreo. Y eso valía más que todos los doctorados teológicos que un ser humano pudiera obtener en aquel entonces. Pedro, aún con toda la torpeza que tenía la inteligencia más grande que un ser humano puede tener. Y esa inteligencia, sabiduría, es la revelación de lo alto para conocer la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. Gracias porque lo escondiste de los sabios y entendidos y lo has revelado a los niños. ¿Por qué? ¿Se lo merecían? No. ¿Y los que estudiaron mucho, se lo merecían? No. Porque nadie, por sus propios méritos, se merece nada o algo
de Dios, sino porque así te agradó, oh Padre Celestial. A Él le agradó para que el conocimiento de los misterios del reino de los cielos no sea por conocimiento teológico, intelectual, sino por revelación de lo alto, por gracia divina. Y dice Jesús, y nadie sabe quién sea el Hijo. Nadie sabía. Nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Es un asunto de la voluntad divina. Dios no tiene que pedirle permiso a persona religiosa, política o del tipo de persona que sea, o a entidad social, política, cultural o religiosa para él llevar a cabo su programa y darle a conocer su programa, los misterios del reino de los cielos, a los que él desea dárselos a conocer. Es un asunto de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y a los niños le agrada a Él darle a conocer los misterios del reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, cuando le preguntaron, ¿por qué tú le hablas al público por parábolas y a nosotros no? Él le dice a ellos, porque a vosotros es concedido conocer, ¿qué cosas? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Por eso yo le hablo a ellos por parábolas, porque así se cumple la Escritura: viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden. Estaban ellos escuchando los misterios del reino de los cielos para aquel tiempo. Estaban escuchando acerca de la primera venida del Hijo del Hombre, del Mesías, en medio del pueblo hebreo. Lo escuchaban a él decir, el Hijo del Hombre será crucificado, él subirá a Jerusalén y él allí tiene que morir. Pero aquellas personas que escuchaban no podían comprender que aquel Jesús era el Hijo del Hombre, el Mesías prometido para aquel tiempo. Aún los mismos discípulos estaban cortos de entendimiento con relación a estos misterios. Pero como nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, el Hijo lo estaba revelando en su venida, porque la manifestación del Señor Jesucristo fue la manifestación de Dios en carne humana. Jesús estaba manifestando y dando a conocer al Padre, a Dios, en carne
humana. Por eso él decía que esa obra era la obra de Dios. Y él decía: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Era la obra del Padre Celestial a través de el Hijo, a través de su mensajero, a través del ángel del pacto, enviado con el mensaje dispensacional para la segunda dispensación. El pueblo no comprendía que estaba dando comienzo una nueva dispensación con un mensajero dispensacional y un mensaje dispensacional nuevo para una nueva dispensación. Ellos no podían comprender ese misterio del reino de los cielos, y ellos no podían comprender que un nuevo orden ministerial, un nuevo orden sacerdotal estaba manifestándose en ese tiempo. Ya el orden según Leví, que tenía el sumo pontífice, no funcionaba para darle a conocer los misterios del reino de los cielos correspondientes para ese tiempo, sino el ministerio que Jesús de Nazaret tenía, porque era el ministerio según el orden de Melquisedec para una nueva dispensación. Para el tiempo final, la revelación de Jesucristo, la segunda venida del Hijo del Hombre, que es la revelación de Jesucristo, nadie la conocerá, porque nadie sabrá quién sea Jesucristo sino su ángel. Amén. Y nadie sabrá quién sea su ángel sino Jesucristo. Y aquel a quien su ángel lo quiera revelar a través de su mensaje de gran voz de trompeta, para poder recibir la revelación de Jesucristo en el tiempo final en el occidente, o sea, la segunda venida del Hijo del Hombre, para poderla recibir, para poder verla en su templo y para poderla recibir y entenderla, será exclusivamente a través de su ángel. Amén. Para eso él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Con el mensaje de testimonio del ángel del Señor Jesucristo, nosotros podemos conocer todos los misterios del reino de los cielos prometidos para este tiempo final. Y así, su ángel también decir: gracias, Jesús, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los doctores en divinidad, en teología, y lo has revelado a los niños, a los escogidos en este tiempo final, que con gran voz de trompeta son llamados y juntados en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo. El templo del Señor Jesucristo. Ahí estamos nosotros. Y ahí la promesa
de su venida se lleva a cabo con sus ángeles. Estamos en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo, sentados en su trono, comiendo del maná escondido y tomando del agua de la vida eterna en el templo del Señor Jesucristo. Muchas gracias, amables amigos y hermanos presentes aquí en Lima y en San Félix de Venezuela. Muchas gracias por vuestra amable atención. Les felicito a ustedes allá en San Félix por esa obra de fe que han llevado a cabo con la construcción de esa pirámide. Y en esta noche, en la dedicación de esta pirámide aquí en San Félix, en el cielo hay gozo, hay alegría, porque se está dedicando a Dios un lugar para los escogidos de Dios recibir el alimento espiritual de este tiempo final. Le pido a Dios, le pido al Señor Jesucristo, le pido al Señor Jesucristo, mire esta pirámide que en esta noche se dedica a Él y a su reino, que sea para la obra correspondiente para este tiempo, y que todos los hijos de Dios reciban grandes bendiciones de Dios al reunirse para escuchar la palabra, el mensaje de gran voz de trompeta en este tiempo en que vivimos. Les pido a ustedes aquí en Lima y ustedes allá en San Félix unos momentos de oración. Oh Dios eterno, mira esta pirámide que en esta noche es dedicada a tu reino. La presento a ti, la dedico a ti juntamente con el ministro de este lugar, Neftalí Díaz, y esta congregación que en este lugar se reúne. Te pido la recibas junto al ministro y la congregación y la uses en tu obra para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Y la bendición de tus escogidos. Amén. Y sigue añadiendo, trayendo a este lugar aquí en San Félix, a esta pirámide,
los escogidos que faltan por llegar, que viven cerca en el área donde está esta pirámide y en lugares vecinos, que la obra que se lleva a cabo en esta pirámide se extienda hasta ellos y sean todos bendecidos y añadidos a tu iglesia, a tu cuerpo místico, al lugar santísimo de ese templo, los escogidos que faltan. Aquí en San Félix, también en Lima, Perú y en todos los demás lugares. Y tu bendición también se extienda hacia los escogidos de entre los hebreos y hacia todas las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, ya sea en la sección del libro de la vida del Cordero o en la sección del libro de la vida que no corresponde a los escogidos. Padre, te pido tu bendición sobre esta congregación, para esta congregación en San Félix y para su ministro y ayudantes, y también para cada ministro que en esta noche se encuentra en esta pirámide en San Félix, y para nuestro amado hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín, en quien tú has depositado la obra misionera en este tiempo final, en el tiempo de la cosecha. Para que tu mensaje, tu palabra, la gran voz de trompeta, llegue a cada escogido. Usa cada día más ampliamente a nuestro amigo Miguel Bermúdez Marín. Es también nuestro hermano y es tu siervo para llevar el mensaje, para establecer a tu pueblo en el mensaje final de gran voz de trompeta, para que todo funcione bien y todos estén en el orden correspondiente para este tiempo final. Dios eterno, yo también, juntamente con esta congregación acá en Lima y con su ministro Humberto Balbín y ayudantes, yo también me pongo en tus manos y me dedico a ti nuevamente en y para tu obra correspondiente a este tiempo final, para que tú coloques en mi boca, en mi corazón y en mi mente tu mensaje, tu palabra, y bajo la unción tuya yo lo proclame, lo dé a tu pueblo, y así ellos
tengan el mensaje de gran voz de trompeta, tengan la palabra viva, vivificada en este tiempo en que vivimos. Gracias, oh Dios, por todo. Gracias, oh Señor. En tus manos estamos. Amigos y hermanos, aquí en Lima, Perú, y también en San Félix de Venezuela, pasen todos muy buenas noches. Y Dios les continúe bendiciendo a todos con las bendiciones del lugar santísimo que surgen, que vienen del arca del testimonio en este tiempo en que vivimos. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Con ustedes, nuestro amigo y hermano Humberto Balbín. Agradecido de Dios por las palabras de dedicación del ángel mensajero del Señor Jesucristo, vamos a dar por terminado ya.